Desde San José, Costa Rica, esto es Noticias de Repretel, edición matutina. Buenos días, bienvenidos a Noticias Repretel. ¿Qué tal? Muy buenos días. Como siempre, deseamos que este sea un excelente día para todos ustedes. Comenzamos. Y sentado en una silla encontró el personal de la Cruz Roja a un joven quien fue atacado a balazos por sicarios en una motocicleta la noche de este martes. La víctima presentaba impactos de bala en ambas piernas y un roce en el rostro. Pese a estar consciente, fue trasladado en estado delicado al centro médico. Esto ocurrió en el sector conocido como Puente Negro en Siquibres. Una colisión múltiple dejó como resultado una persona fallecida en el sector de Inés en Liberia, Guanacaste. Según las autoridades, de manera preliminar, uno de los conductores involucrados habría invadido el carril contrario e impactó con una moto, quien salió expulsado y un segundo carro lo atropelló. Al momento de ser abordado por la Cruz Roja, el hombre de apellido Guzmán Pérez ya estaba sin vida. Dos sujetos de apellidos Wilson y Espinosa pasarán 6 meses tras las rejas al figurar como sospechosos de homicidio y de asaltos. Ellos fueron detenidos el pasado 27 de enero mediante múltiples allanamientos en Limón. Ambos forman parte de una célula de la organización de Tony Peña Russell dedicada a cometer asaltos violentos a peatones. En uno de los casos, la víctima fue asesinada. Durante los allanamientos, los agentes judiciales localizaron armas AK-47, cargadores y drogas. Una colisión entre dos motocicletas dejó como saldo 3 personas fallecidas en el sector de Punta Mala en Osa, Punta Arenas. Tras lo ocurrido, se cerró la carretera en ambos carriles, ya que tras este violento choque, la moto, una de las motos, se habría incendiado. Un matrimonio falleció en el lugar de los hechos, mientras que el conductor de la segunda moto murió mientras era atendido en el centro médico. Debido al impacto, una de las motocicletas terminó en el cauce de un pequeño río que pasa cerca del lugar del incidente. Y un alud de tierra en una construcción provocó que 2 adultos quedaran atrapados, esto en horas de la mañana, en el sector de la Unión de Cartago, específicamente en calle Piolín. Tras lo ocurrido, otros trabajadores en el sitio lograron liberar a las víctimas y a la llegada de la Cruz Roja ambos fueron valorados y trasladados a un centro médico. El asesinato de una mujer de nacionalidad argentina entre 30 y 40 años de edad fue esclarecido por los agentes del OIJ en tan solo 3 días, mediante un allanamiento que inició a las 8 de la noche del martes en Junquillal de Santa Cruz. Se logró la captura de un norteamericano de apellido Page, de 49 años, como sospechoso del crimen. El cuerpo de la víctima fue localizado en El Estero, en 27 de abril, la noche del sábado. El cuerpo presentaba múltiples heridas de arma blanca, sobre todo en el cuello. Y la mayoría de casos que investigan las autoridades judiciales por malas praxis médicas en cirugías estéticas no llegan a juicio, así lo confirmó el fiscal coordinador de Grecia, Arturo Figueroa. En este tipo de casos, la mayoría de las víctimas o sus familiares optan por buscar una conciliación con los médicos señalados y reparar el daño causado con una compensación económica. Hablamos también de 2 hombres de nacionalidad china que transportaba, escuche bien, más de 31 millones de colones en un vehículo sobre la ruta nacional número 27, la cual conduce hacia Caldera. Vea usted la gran cantidad de dinero que llevaban estas 2 personas. Oficiales de la Fuerza Pública de Orotina realizaron el decomiso de todo ese dinero, así como un arma de fuego calibre 9 milímetros. Los asiáticos no portaban documentación acerca del origen del dinero en efectivo, por lo que fue puesto a las órdenes de la Fiscalía por el presunto delito de lavado. Y un joven de apenas 17 años es uno de los sospechosos de un cuádruple homicidio en Jardines de San Ramón de la Juela, ocurrido el pasado 7 de marzo. Agentes de la Policía Judicial de ese cantón lo capturaron en los tribunales de San José
cuando llegó a realizar una diligencia. En el ataque armado perdieron la vida 2 mujeres mayores de edad, un adolescente y un bebé de solo 7 meses. Y en este momento, una patrullera del Servicio Nacional de Guardacostas se dirige rumbo hacia Puerto en Punta Arenas, hacia el puerto, sí, luego de decomisar una carga de cocaína flotando con una boya satelital a 200 millas náuticas de la isla del Coco. La patrullera se encontraba cerca del Parque Nacional debido a que trasladaba el material electoral a la isla. Además, al realizar el abordaje al pesquero Capitán Andino, localizó varias bolsas con marihuana y hay 2 ticos también detenidos, así como un nicaragüense. Un hombre que caminaba por su propiedad se llevó un gran susto al localizar por una carretera solitaria en Lagunilla de Santa Cruz, en Guanacaste, el cuerpo de un hombre sin vida. Al lugar se desplazaron agentes judiciales quienes se encargaron de levantar el cuerpo y ahora deberán determinar las causas de la muerte. Según las autoridades, el hombre tenía al menos 4 días de fallecido. Yo vengo a buscarme unas vacas que no hacen falta y me llega un mal olor aquí como a mortandad, entonces vengo y me fijo y voy dando con una persona fallecida ahí, muerto pues. Yo ya le vi lo que era pantorrilla y los zapatos. Una persona. No se sabe si hay gente desaparecida. Pues yo por el momento no me doy cuenta de nada. Un sujeto de apellido Solís López, de 31 años, fue detenido en esta acción que estamos observando. ¿Por qué? Bueno, él es sospechoso de extorsiones y amenazas mediante los llamados préstamos gota a gota. La investigación inició cuando la víctima fue amenazada de muerte y su vivienda blanco de una serie de ataques ordenados aparentemente por ese sospechoso que estamos viendo. Finalmente se logró identificar al sujeto y proceder a su captura. Que se ha venido denunciando en razón de que se hacen préstamos y el cobro ha sido de manera agresiva y extorsionada, de forma tal que estamos ante un modelo de gota a gota. Según la denuncia formulada meses atrás, el ofendido ha sido víctima de amenazas y agresión, por lo tanto se procede con la detención de un masculino de 31 años. Vamos con detalles en vivo. Tragedia en Aguas Claras de Upala. Un bebé de solo 5 meses murió al ser víctima de agresión, al parecer, según lo que se está investigando, a manos de su joven madre de tan solo 16 años de edad. La mujer ya había sido intervenida por el PANI. Hernán Barrantes, buenos días. ¿Qué detalles hay sobre el caso de este bebé? Roberto, es una situación bastante lamentable y que involucra a menores de edad, tanto la madre como la víctima. Como escuchaba y como usted mencionaba, pues es una joven madre de 16 años y este bebé de tan solo 5 meses de nacido. Y es que el Patronato Nacional de la Infancia ya había intervenido en varias ocasiones a esta familia debido primeramente a la edad tan joven de la madre, así como también del padre de este bebé y por temas de violencia. Incluso se habla de que la joven madre habría sido echada de su casa por su progenitora debido a situaciones que se estaban presentando y a diferencias que mantenían tras el nacimiento del pequeño. Lamentablemente, en el día de ayer se da esta emergencia cuando llegan personeros de la Cruz Roja Costarricense, pues lamentablemente el pequeño ya estaba sin vida. Es importante mencionar que en un momento se habló de una versión que habían ingresado personas a asaltar esta vivienda, sin embargo esto fue descartado incluso por un familiar del padre del menor, quien relató a Noticias Repretel pues lo que había ocurrido. Incluso se habla y se está investigando el tema de que la madre sería la responsable de este homicidio. Sin embargo, esto tiene que ser esclarecido por las autoridades del organismo de investigación judicial. Para que usted se dé una idea, pues la atención de esta emergencia, de esta situación, fue bastante compleja, sobre todo por el tiempo de desplazamiento, ya que estamos hablando que del centro de Upala a la localidad donde se da este hecho tan lamentable, hay una distancia aproximadamente de 3 horas en vehículo, así que es realmente una zona bastante alejada del centro de este cantón alajuelense y que pues complicó
pues que se le pudiera tal vez dar una atención más pronta a este pequeño y lamentablemente pierde la vida. La víctima presenta moretes, presenta algunos golpes importantes que serían la razón por la que falleció, según el reporte preliminar que dan las autoridades tanto de la Cruz Roja como del organismo de investigación judicial, y se presume que podría haber mediado también alguna situación psicológica por parte de la madre debido a su edad, a su corta edad, y que esto llevara a que propinara algún tipo de golpes a este pequeñín y le causaron la muerte tan lamentable. Como les indicaba, Noticias Repretel habló con uno de los familiares de esta familia, de estos involucrados en este hecho, y relató lo que ocurrió cuando se dio el homicidio de este pequeñín. Llegó ella y me dijo que había pasado una desgracia. Entonces le dije yo, ¿qué fue? Me dijo, Santi, no respira. Entonces corrí, me devolví, agarré la llave, abrí el portón, salí corriendo, llegué a la puerta de la casa, no entré, me quedé en la puerta y ya vi el niño fallecido. Y acomodadito en una cobijita y en el piso. Y ya vi todo abortado ahí en la casa. Pero de ese suceso para acá yo no vi que llegó nadie más. Tenemos que hablar también de, lamentablemente, accidentes en carretera que siguen cobrando vidas. 2 hechos se registraron en las últimas horas. Uno de ellos se lo mostramos en imágenes, donde se atendió este violento accidente protagonizado por una motocicleta y el cabezal de un furgón, el cual impactó de manera violenta con el primer vehículo, y lamentablemente el conductor de este último fue trasladado hasta el centro médico, donde fue reportado sin vida. Este accidente ocurrió en la localidad de Jicaral, en Punta Arenas. Aparentemente la invasión de carril por parte de uno de los conductores involucrados sería lo que llevó a que se diera esta violenta colisión, y que lamentablemente pues cobra una vida más en carretera. Es importante mencionar que el paso por el sitio se mantuvo cerrado mientras se atendía esta escena por parte de las autoridades judiciales, y que pues ya son más de 100 las personas que han perdido la vida en carretera. El otro incidente en carretera que se presentó, que también deja una persona fallecida, se presentó en la zona sur del país, en la localidad de Cotobruz, cuando un motociclista impactó con un poste y lamentablemente, al ser abordado por las autoridades, ya estaba sin vida. También tenemos que hablarles de los resultados del operativo contra pólvora ilegal que realizó el Ministerio de Seguridad Pública desde noviembre del año anterior hasta el recién terminado mes de enero, donde reportan el decomiso de 274.343 unidades de pólvora ilegal ingresada de contrabando al territorio nacional principalmente, y que muchos de ellos corresponden a juegos pirotécnicos que no está permitida su venta en el territorio nacional. Recordemos que estos operativos están dirigidos a prevenir lo que son personas afectadas por explosivos de este tipo, sobre todo niños que resultan quemados por pólvora durante los festejos de fin y principio de año, y es por esto que las autoridades han reforzado estos operativos. Es importante mencionar que en las provincias de Alajuela, Limón y Punta Arenas fue donde se dio la mayor cantidad de decomisos de estos artificios, y que pues ya están en custodia para ser destruidos por las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública. También tenemos que hablarles del trabajo que realizó el organismo de investigación judicial el pasado martes, mediante la cual se logró la detención de 2 personas como sospechosos de estafas a comercios mediante el falso depósito bancario. Uno de ellos, de apellido Villalobos, quien fue detenido en el sector de Río Conejo, en Corralillo de Cartago, pasará 4 meses en prisión preventiva, mientras al segundo se le dejó en libertad sin medidas cautelares. Es importante mencionar que a estas 2 personas se les vincula con estafas que superan los 48 millones de colones y los $28.000, y que son 14 las empresas que resultaron afectadas por la acción de estos sujetos. Ellos llegaban, solicitaban órdenes de compra por determinada cantidad de productos en ferreterías, en distribuidores de artículos para piscinas y otros, y posteriormente hacían un depósito o simulaban hacer un depósito con un cheque en una cuenta que estaba cerrada. Cuando a las empresas se procedían a revisar
pues que el dinero estuviera depositado, se percataban de que pues este no existía, ya que había sido depositado un cheque sin fondos y en cuentas que ya estaban cerradas, por lo que perdían la mercadería que habían entregado ya con antelación. Así que es importante este trabajo que realiza el organismo de investigación judicial y que permite que en este momento uno de los sospechosos esté detenido. Hernán, muchísimas gracias por esta información. Y también información en vivo porque surge una nueva actualización con respecto al caso que se sigue del director suspendido del OIJ, don Randall Zúñiga. El periodista Jesús Chacón nos cuenta de qué se trata. Jesús, adelante. Así es, Melissa, lo que ha surgido durante las últimas horas es una solicitud de inspección judicial de 3 meses más de suspensión con goce de salario para el director del organismo de investigación judicial, ahorita suspendido, Randall Zúñiga, y ha sido parte de lo que se ha estado manejando debido a que el 18 de febrero se cumpliría ya los 3 meses que tenía anteriormente de suspensión, igualmente con goce de salario, y esta solicitud comenzaría a aplicarse a partir del 19 de febrero. Parte de lo que ha estado investigando esta inspección judicial es los 3 delitos que se siguen contra Randall Zúñiga: delitos por violación de datos personales, abuso de autoridad y divulgación de secretos. Serían las 3 investigaciones que se siguen contra este director, ahorita suspendido, Randall Zúñiga, del organismo de investigación judicial. Recordemos que la primera denuncia y los hechos comenzaron a surgir durante octubre, justo el 24 de octubre del 2025, la primera denuncia se da en el sector de Corredores. Días después, el lunes 27 de octubre, ingresa la segunda denuncia en la Oficina de Recepción de Documentos en los tribunales de Cartago y fue remitida a la Unidad de Género Local. La tercera se recibe el martes 28 de octubre en el segundo circuito judicial de San José y se remite para el trámite de la Fiscalía Adjunta de Género. En esta se investiga los presuntos delitos de contagio venéreo, conductas sexuales abusivas y ofensas a la dignidad. Producto de estas 3 denuncias se ordena allanamiento a su casa de habitación en el sector de La Uruca para el día 31 de octubre. Además de su casa de habitación, fue allanada su oficina acá en el organismo de investigación judicial en San José, y eso es parte de lo que se estuvo trabajando con respecto a esta situación. Días después, una quinta mujer interpuso una denuncia en la Fiscalía de Turrialba, pero más bien para denunciar presiones que se estaban realizando por parte de la presidenta del INAMU. Eso ha sido un recorrido de lo que comenzó a surgir desde octubre del 2025 con respecto a estas investigaciones y que se mantienen todavía, siendo que la investigación y también inspección judicial ha solicitado durante la noche de este miércoles los 3 meses de suspensión para Randall Zúñiga, además de los que ya mantenía y que comenzaría a aplicarse a partir del 19 de febrero. Escuchemos lo que han dicho abogados de estas mujeres, la defensa de ellas con respecto a lo que se tramita de cara a esta investigación contra Randall Zúñiga, que como decíamos está solicitando 3 meses más de suspensión con goce de salario. No tiene que ver absolutamente nada con los aspectos de índole penal, es disciplinario, es la posibilidad y la probabilidad, de acuerdo a los elementos que se encuentran en el expediente, de que se haya filtrado información que en forma indebida, nada más y nada menos que el jerarca del organismo de investigación judicial pudo eventualmente haberle referido no a 1 ni a 2 personas, al menos a 4 personas, información sensible, delicadísima sobre aspectos que se estaban presentando en el ámbito nacional de muy alta gama, por decirlo así, o de situaciones muy delicadas, donde daba información, mostraba fotografías, lo enviaba por audios, lo enviaba por WhatsApp, manifestaba, por ejemplo, que la prensa no sabía informar, que él sabía lo que había sucedido, y empezaba a entrar detalles muy minuciosos, información muy minuciosa, muy sensible, que obviamente solo estando en el lugar o a lo interno de la investigación usted podía conocer. Efectivamente, esa es una de las situaciones que con eso se pudo haber violentado formalmente aspectos de ética, aspectos de sigilo y los aspectos propios que la lógica dice un cargo de esos implica.
Mediante un documento de 23 páginas, Inspección Judicial ha solicitado sus 3 meses de suspensión nuevamente para Randall Zúñiga. Aparte de esto, en ese documento viene especificado todo el material de investigación, además como las denuncias y testimonios que habrían dado estas mujeres que realizaron las denuncias contra Zúñiga y que sería parte de lo que se sume a esta investigación, y por lo que solicitan también ampliar esa suspensión, debido a que se tienen que mantener investigaciones para dar un detalle más claro de los delitos a los que se le está culpando a Randall Zúñiga durante este proceso. Parte también de lo que se expone es hasta de 6 hasta 2 años de no poder ejercer algún cargo público debido a estos delitos que se siguen contra él. El extremo máximo es la revocatoria del nombramiento del policía investigado, en este caso el director del OIJ, donde se daría una destitución si se llega a determinar por la inspección judicial que efectivamente existe mérito para elevar los autos con toda la prueba y hacer una solicitud formal, una recomendación al órgano decisor de un eventual despido, entre otras. Pero este despido no solo iría aparejado en el despido en sí mismo, sino también en una inhabilitación de 6 hasta 2 años para que la persona ejerza cargos públicos. Entonces sí existe, esa es la sanción mayor. Bueno, Jesús, pero también lo vemos en este momento en imágenes. Un ave ocasionó un accidente de tránsito para un motociclista un poco inusual. Jesús, adelante. Melissa, una situación que si no hubiese sido captada por una cámara de seguridad es poco creíble, la verdad, pero sin duda fue un hecho que se presentó en este lugar. Un sopilote que donde va alzando vuelo golpea al motociclista y genera que este caiga sobre la vía por la que transita el vehículo que viene en el sentido contrario. Estuvo cerca de atropellar a este hombre, y que bueno, si se logra determinar bien el video, se logra también observar que es un perro que está pues ahuyentando a estos sopilotes, donde comienzan a alzar vuelo, terminan golpeando a este hombre y generándole algunas lesiones, que inclusive fue atendido por parte de Cruz Roja, donde se estuvo valorando, fue trasladado en condición amarilla al centro médico, pero sin duda han sido una situación poco inusual que se ha visto en las calles de nuestro país y por lo que genera un accidente de tránsito. Como decíamos, el hombre fue trasladado al centro médico donde recibió la atención. Por fortuna no fue trasladado tampoco en condición crítica ni sufrió lesiones pues severas, pero sí una cámara de seguridad que capta un momento realmente poco usual de observar en las carreteras, y que bueno, de esta forma se genere un accidente como lo vemos, un sopilote que alza vuelo, golpea al motociclista, lo hace caer y por centímetros el vehículo que venía en el sentido contrario casi lo atropella. Pero escuchemos lo que ha indicado Cruz Roja de cara a la atención de este incidente captado en una cámara de seguridad y poco usual de ver en nuestras carreteras. La Cruz Roja costarricense recibe la alerta de una colisión que se presenta esto propiamente en el sector de Aguasarcas, Cantón de San Carlos. Acá se reporta la colisión de una motocicleta con un vehículo liviano. La Cruz Roja envía una ambulancia de soporte básico al lugar. Una vez en sitio logramos confirmar que únicamente había un paciente lesionado y es trasladado en una condición urgente a la clínica local en Aguasarcas. Y hoy tenemos también noticia acerca de los precios de los combustibles. Jesús, amanecen más baratos. Melissa, sin duda un alivio al bolsillo para los usuarios y también conductores de nuestro país, una reducción que va desde los 10 hasta los 29 colones en los diferentes combustibles, y que ha sido también el reflejo de lo que ha indicado la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos cuando ya saliera publicado en el Diario Oficial La Gaceta, y ya desde las 12 medianoche de este jueves comenzar a aplicarse en todas las gasolineras del país. Recuerdan que específicamente esto se debe a los precios internacionales que han estado pues monitoreando si han bajado en los últimos meses, y esto bueno pues provoca que se compre de una manera más barata y se pueda también llevar ese precio pues más bajo al consumidor. Sin duda, bueno,
bastante el alivio para algunos conductores, como en el caso del diésel, que sí llega a 512, en el caso de la Super a 626, en el caso del regular en 591. Vamos a ver en estos momentos cómo quedaría ahora sí los precios de los combustibles. Ahora que usted pasa a la gasolinera a llenar el tanque de gasolina, bueno, pues la regular le costará 591 colones el litro, que ha tenido una reducción de 18 colones, la Super 626 colones, una reducción de 10 colones, y el diésel 512 quedaría una reducción de 29 colones, que también generaría, bueno, un alivio bastante grande para los transportistas y demás conductores que utilicen combustible. Parte también de lo que ha indicado es que se haría una rebaja en el cilindro de gas de 25 libras de 85 colones, lo que también beneficia a los hogares costarricenses y también el sector comercial, que es el que más lo utiliza. Fórmula para la fijación de precios en Costa Rica mide los acontecimientos de mes y medio atrás, así que las fijaciones o las disminuciones que hemos tenido se debe a los movimientos de precio a nivel internacional que ocurrieron en ese lapso. Otro elemento importante, como ya conocemos, es el tipo de cambio, el cual se ha mantenido pues bastante estable, y esos factores han favorecido que los precios hayan mantenido relativa tendencia a la baja. Una serie de temas que han sido parte del desarrollo que se mantendrá durante este jueves y que sin duda, como lo veíamos en el tema de los combustibles, será sin duda un alivio en los bolsillos, rebajas que se han presentado muy seguidas y que esto, bueno, viene pues también a beneficio de los conductores del país. Muchísimas gracias, Jesús. Una joven de tan solo 26 años y de apellido Barahona fue detenida por el OIJ de Cartago por supuestas amenazas contra la presidenta electa Laura Fernández. Las amenazas en contra de la integridad de Fernández las habría hecho en redes sociales. La detención se realizó en el sector del Guarco, en Cartago. Y tras las supuestas amenazas de esta joven de 26 años contra la presidenta electa Laura Fernández, la diputada oficialista Pilar Cisneros se pronunció por el nuevo ataque contra el gobierno. La legisladora insiste en la necesidad de investigar a fondo dichos señalamientos. Este es el segundo ataque contra el gobierno en un mes. Me sorprende y obviamente me satisface que la Fiscalía actúe con esa celeridad en el caso de una mujer que dice que estaba amenazando a nuestra presidenta electa Laura Fernández. Creo y espero que hagan una buena investigación, porque eso evidentemente es inaceptable. Lo que quisiera decirle a la Fiscalía es que por qué sería que no actuaron con la misma celeridad en el caso de la hija de Paul Rueda, la muchacha que dijo que había que contratar un francotirador para pegarle un tiro a Rodrigo Chávez. ¿Sabe qué? Costarricenses ni siquiera la han indagado. Entonces yo creo que la Fiscalía debería ser parejo con todo el mundo. Tiene que llevar los temas estratégicos. Y el presidente de la República, Rodrigo Chávez, analiza si se quedará como ministro de la presidencia en la próxima administración. Él asegura que tuvo propuestas interesantes en el extranjero, pero que las rechazó porque piensa quedarse en Costa Rica para siempre. Chávez dijo que ser ministro de la presidencia es un puesto muy atractivo. Yo me quedo en Costa Rica, ojalá hasta el día en que me muera, y trataré de servir en la mejor posición que pueda. Creo que esta es una opción interesantísima y la seguiremos discutiendo con la señora Presidente. De mi parte, yo no digo que no, no digo que sí tampoco, porque falta esa conversación en detalle, pero no me da alergia ni una reacción anafiláctica la idea de servirle a ella como un ministro de la Presidencia. Ella es una mujer capacísima, inteligente, etcétera, y a mí me sirvió de manera excelente como ministra de la Presidencia. Veremos, le tocará a ella hacer el anuncio como tuve yo el honor y el placer de hacer hoy, de nombrarla, si es que llegamos a ese acuerdo. Y acerca de este tema, los diputados reaccionaron al nombramiento de Fernández. Algunos mencionaron que debería estar desde ya preparando su gabinete.
Yo hubiera esperado que un ministro o ministra de la presidencia se hubiera nombrado desde hace meses para haber tenido ese enlace y esa comunicación necesaria con la Asamblea Legislativa, que es claro que no ha existido. Si fue difícil existiendo una persona en el ministerio, pues ha sido mucho más difícil sin que exista esa figura. No sé cuál sería el sentido. Yo hubiera esperado que la señora presidenta electa estuviera concentrada en conformar su gabinete. La presidenta electa debería estar concentrada en la conformación de su nuevo equipo, de su nuevo gobierno, de los proyectos que va a impulsar, estar en negociaciones con la oposición, estar en acercamiento con la Asamblea Legislativa y demás, y que el trabajo de un ministro de la presidencia consume 24/7. Abogarse a ser ministra de la presidencia por un mes realmente sería no únicamente contraproducente, pero también muy extraño. Creo que inclusive bueno, ya desde hace meses, desde que ella dejó su cargo, estamos sin un ministro o ministra de la presidencia y que realmente ha pesado mucho a la hora de hacer negociaciones concretas. Y nos quedamos en carretera para contarles que ya se colocó la viga principal de la pasarela peatonal en el sector de Atillos 7 y 8. Estas son las imágenes de esas labores viales que forman parte del proyecto del paso elevado vehicular sobre la carretera de circunvalación. En temas nacionales, según datos del Ministerio de Salud, en su más reciente informe, la ocupación por virus respiratorios bajó en el Hospital Nacional de Niños. La ocupación está en un 80% y también se registra una disminución en la cantidad de niños y niñas internadas por gripes. Hay en promedio 50 pequeños hospitalizados. Y el país ya contabiliza más de un centenar de casos por dengue en tan solo un mes. Aunque en el 2025 el total de casos fue menor que en años con grandes brotes de dengue en el país, en tan solo un mes del 2026, según datos del Ministerio de Salud, ya superamos el centenar de enfermos. La picadura del mosquito puede causar inclusive dengue grave y hospitalización. Solo en enero se registraron un total de 143 casos. Esto significa 5 pacientes diarios diagnosticados en servicios médicos de la Caja en promedio. Ahora veamos por provincia cómo se están distribuyendo los 143 casos contabilizados hasta el momento. Alajuela, 45 enfermos, en San José 30, 27 en la provincia de Punta Arenas, 23 en Guanacaste, le sigue Limón con 15, Cartago con 2 y Heredia con 1. Usar repelente, utilizar ropa con mangas, pantalones largos, tratar de quitar todos aquellos cosas que nos puedan producir estancamiento de aguas, como floreros, como maceteros, botellas, esto para evitar los criaderos del dengue. Es necesario continuar con todas las medidas de limpieza y fumigación, sobre todo si la persona tiene síntomas de la enfermedad, llevarlo al servicio de emergencias de la Caja más cercano. Hablamos también de la Caja porque amplió la declaratoria de emergencia por la fuga de médicos especialistas. Por un periodo de 6 meses, es decir, hasta el 4 de agosto, la Caja ampliará la declaratoria de emergencia institucional por renuncia de médicos especialistas que se encuentran por debajo del salario global. En un comunicado de prensa, la presidenta de la Caja señaló lo siguiente. La decisión de ampliar la declaratoria de emergencia institucional responde a nuestra responsabilidad de garantizar la continuidad de los servicios de salud. Estas serán algunas de las acciones que se pondrán en práctica durante la ampliación de esta emergencia por renuncia de especialistas. Van a reforzar las guardias, ampliar los horarios en áreas de salud, aplicar la teleconsulta y reforzar la gestión de camas hospitalarias. Desde el año pasado, el sector salud ha denunciado la crisis por fuga de doctores. Así es que si no generamos ambientes laborales más atractivos, horarios más flexibles para los colegas y un sistema salarial más justo que realmente vuelva a ver el mercado para definir costos y definir así cómo pagarle a los especialistas de manera que la Caja se vuelva atractiva para el médico especialista
y su labor. A la fecha, 1.3 millones de personas están en fila por lista de espera, situación que se ha complicado por la falta de doctores en el Seguro Social. Y el gobierno le permitió a Amazon recortar 8.000 puestos de trabajo bajo el régimen de zona franca en Costa Rica. El gobierno autorizó reducir de 16.450 a 8.225 el mínimo de puestos de trabajo que Amazon debe mantener en Costa Rica, tras cambios en su estrategia global y en el entorno económico. La medida no implica un recorte inmediato de puestos, pero sí habilita a la empresa a reducir su planilla a ese número, si lo requiere. La semana pasada, Amazon anunció el despido de más de 100 trabajadores como parte de ajustes a nivel global. Han impactado de todo tipo de trabajos, desde gerentes hasta directores de organizaciones, entonces es un acumulado de todo. Amazon Costa Rica afirmó a Noticias Repretel que en la última década invirtió más de 2 billones de colones y que sus operaciones aportaron más de 1 billón de colones al Producto Interno Bruto. Además, aseguró que cumplirá con el mínimo de empleo exigido por el régimen de zona franca. Nos van a dar alrededor de 2 meses de salario de aquí hasta la última parte de marzo y nos van a dar un bono de gratitud al final. También estamos enrolados en un programa donde Amazon nos ayuda a buscar trabajo dentro o fuera de, entonces durante todo ese tiempo vamos a estar cubiertos y si al final no encontramos nada dentro de Amazon, pues se da la liquidación junto con la cesantía y demás beneficios que teníamos. El gobierno afirmó que el ajuste evita el cierre de operaciones y advirtió que podría retirar el régimen si hay incumplimientos de parte de la empresa. El decreto mantiene la inversión mínima de Amazon por 107 millones de dólares. Y la Cámara de la Construcción alertó a los diputados sobre ese proyecto que pretende ampliar la carretera San José-San Ramón. Así es, porque tienen una elevada cantidad de unidades funcionales, lo cual podría afectar a los conductores. La Comisión de Hacendarios sigue analizando el proyecto que pretende otorgar el crédito para ampliar la carretera San José-San Ramón. En la Cámara de la Construcción reconocen que el tema es prioridad, pero hay algunos puntos que les preocupan. Consideramos que hay una elevada cantidad de secciones o lo que se llama unidades funcionales. El proyecto tiene en este momento, si no me equivoco, 6 unidades funcionales. Entendemos perfectamente por qué partir el proyecto en unidades funcionales para que sean, digamos, proyectos más accesibles a más empresas, pero creemos que se puede disminuir ese número porque para evitar el caos y la problemática vial que puede ocasionar especialmente en los entronques con la Sabana, con Juan Pablo II, con el Movimiento del Agua, etcétera, etcétera. Los congresistas mantienen dudas sobre los fondos para expropiaciones, que no ha sido incluido en el crédito de más de 700 millones de dólares. Es que esta Ruta 1 ha cometido uno y otro error, y tenemos no sé cuántos años de estar esperándolo, y esperamos que en esta ocasión se haga de la mejor forma, que se incluyan todas esas previsiones que deben de incluirse para que posteriormente no tengamos un proyecto y dineros ociosos esperando a que se puedan hacer expropiaciones que, como bien apuntás, algunas son más complicadas que otras. Me acaban de informar que la sección 1 y 2, en este caso las expropiaciones están listas en Nissan Cariari en un 95% y Cariari Aeropuerto en un 90%. O sea que la mayoría de los atrasos en expropiaciones son en las secciones posteriores, pero lo más urgente es solucionar este tramo entre la Nissan y el aeropuerto, que es donde se producen las mayores presas. La ampliación de la Ruta 1 tiene años de estar en plan y no se ha concretado. ¿Le gusta el ceviche, un pescado frito? Bueno, SENASA pide a los productores, comercializadores y también consumidores mantenerse informados sobre el consumo de productos del mar. Ya levantaron la restricción sanitaria debido a la marea roja. Ya pueden extraerse pianguas, mejillones, ostras y almejas en algunas zonas de Punta Arenas. SENASA levantó la restricción en donde era prohibido extraer y comercializar los llamados moluscos bivaldos debido a la marea roja. SENASA informó que en sesión ordinaria decidieron levantar la restricción sanitaria, que estaba para la granja Ostra Rica, ubicada en Punta Cuchillo, y los sitios de extracción, ubicados entre Playa Blanca, frente a Isla Pan de Azúcar, y Punta Curú. El Servicio Nacional de Salud Animal informa que se ha procedido a levantar la restricción sanitaria para la extracción y comercialización de moluscos bivalvos provenientes de una franja costera comprendida entre Playa Blanca y Punta Curú,
esto en la zona de Paquera. Sin embargo, es importante recalcar que se mantienen vigentes las restricciones para la extracción y comercialización de moluscos en Isla Cedros, Paquera, provincia de Punta Arenas, y la franja costera comprendida entre las desembocaduras de los ríos Barranca y Jesús María. Casi 23.000 trabajadores han realizado el trámite para retirar el quinquenio masivo para el próximo mes de abril. A partir de marzo del 2001, los trabajadores costarricenses empezaron a cotizar para el Fondo de Capitalización Laboral, donde el patrono es quien realiza los aportes mensuales a la cuenta del afiliado. El retiro masivo del quinquenio 2026 ya contabiliza muchos trámites. En el caso de BN Vital, contabilizan 4.121 personas que ya realizaron la solicitud, BCR Pensiones 3.900 y Popular Pensiones 14.892. En este próximo mes de marzo se va a cumplir el quinto quinquenio masivo y eso lo que significa es que le da derecho a los trabajadores que han mantenido antigüedad con un mismo patrono de poder hacer la solicitud del retiro de estos fondos. Aunque diariamente muchas personas cumplen su derecho de retirar el FCL, hay un importante grupo de trabajadores, más de 50.000, que cumplen su derecho en marzo de 2026. El trámite puede realizarse en línea o presencial. Se completan los datos básicos, número de cédula del trabajador y información de contacto y ya con eso la solicitud queda grabada. Cuando el retiro del FCL es por 5 años de trabajo continuo, la operadora cuenta con 15 días hábiles para hacer el pago correspondiente. Si usted tiene dudas de cuándo le corresponde el quinquenio, puede consultar a la operadora de pensiones. Y por primera vez en la historia de Costa Rica, la Asamblea Legislativa estará conformada por más mujeres que hombres. Esto convierte a nuestro país en uno de los pocos países en América Latina en lograr esa paridad legislativa. Las elecciones del 1 de febrero marcaron un hito histórico en la elección de la Asamblea Legislativa. Por primera vez en la historia, el Congreso estará conformado por más mujeres que hombres. Vamos a ser un referente para América Latina, porque solo hay 3 países de América Latina que ahorita tienen paridad, o sea, igualdad, que son México, Bolivia y Cuba, pero nosotros tenemos mayoría y por eso vamos a ser un ejemplo. Y en un momento tan interesante porque tenemos una presidenta mujer. Que estemos logrando esto en el país, son muchísimos años de lucha por obtener una asamblea paritaria, pero creo también que es una clara señal de la población de cómo quiere que llegue esta asamblea legislativa y la sensibilidad social que quiere que tengamos acá los legisladores. La próxima asamblea legislativa estará conformada por 30 diputadas y 27 diputados, según el más reciente corte del Tribunal Supremo de Elecciones. Esta composición representa un 52% de mujeres y un 48% de hombres. Y lo que espero es que esas mujeres que llegan, así como yo y mis compañeras, estén comprometidas con todo lo que necesitamos avanzar a nivel político para las mujeres de este país. Que la nueva Asamblea Legislativa esté conformada por más mujeres que hombres refleja un profundo cambio en nuestra sociedad. Estamos cerca de tener 76 años desde la primera vez que se emitió el voto femenino el 30 de julio de 1950. El Partido Pueblo Soberano es el que más mujeres tendrá con 16, seguido por Liberación Nacional con 8, el Frente Amplio con 4, mientras que la coalición Agenda Ciudadana y la Unidad Social Cristiana con una diputada cada una. Los próximos diputados de la República entrarán en funciones el 1 de mayo. Y José María Villalta del Frente Amplio volverá nuevamente a la Asamblea Legislativa al quedar electo como diputado de San José. Se tratará de un tercer periodo como congresista al ejercer funciones en los periodos del 2010 al 2014, luego del 2018 al 2022 y ahora del 2026 al 2030. Villalta afirmó que será una fracción que dialogará, pero que no va a permitir el autoritarismo. Y la fracción del Frente Amplio será una fuerza de oposición responsable, una fuerza de oposición seria, estudiosa, como ha venido siéndolo, también abierta a construir acuerdos con todos los partidos, pero que también se va a plantar firme denunciando la corrupción y se va a plantar firme oponiéndonos a aquellas acciones que busquen promover el autoritarismo y quitarle derechos a la gente. Los costarricenses tenemos que enfrentar a un costo de vida elevado, inclusive por encima de países como México y Colombia.
¿Por qué Costa Rica es tan caro para vivir en comparación a otros países? Tasas altas en impuestos, estamos hablando de 103 impuestos aproximadamente. Si hablamos de cargas sociales, somos el segundo país de la región, de la OCDE, con las cargas sociales más altas, y eso encarece pues algunos servicios. Lo que es canasta básica, sí hay que entender que andamos relativamente bien. Costa Rica es más caro en comparación a México, Colombia y también Nicaragua, inclusive un 35% más caro, según Alejandro López, analista financiero. Se ha sostenido un poco a la situación. Esperemos que estos 4 años que vengan sean iguales. ¿Usted como cuánto gasta por mes? ¿Cuál es su mayor gasto? Bueno, yo vivo con mi madre. No sé, se pagan 170 de alquiler de casa y no sé, unos 100.000 colones de comida. Los alquileres de vivienda, por ejemplo, son más elevados en la capital costarricense si lo comparamos con otras ciudades de la región. Sí, no comprar cosas innecesarias, porque eso no precisa. Teniendo uno en la casa, ¿para qué va a comprar? Y es que según este analista, las personas necesitan unos 44.000 colones en promedio para hacerle frente al pago de la luz, agua y basura. En el caso del servicio de Internet, se necesitan unos 27.000 colones, dependiendo la velocidad del Internet, mientras que en telefonía móvil 13.000 colones. Esto en el caso de un plan de 10 gigabytes. A pesar de que tenemos el ingreso mínimo más alto de la OCDE, sigue siendo o no alcanza para poder vivir en un país como Costa Rica. Algunos costarricenses esperan que la situación mejore. Costa Rica tiene el salario mínimo más elevado en la región, aunque no equipara con el costo de los productos y servicios en el país. Además, hay muchos impuestos que encarecen aún más los bienes. La vivienda se consolida como el principal factor de estrés financiero para las personas, familias y emprendimientos. Y ayer miércoles se conmemoró el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer y se hizo conciencia sobre esto, sobre todo en el aumento de casos de pacientes enfermos en los hospitales de La Caja. El principal factor de riesgo del cáncer de pulmón es el fumado. También incluye el vapeo. Según La Caja, pese a que los casos han bajado, la mortalidad sigue siendo alta para pacientes diagnosticados con esta enfermedad. En Costa Rica, el cáncer de pulmón tiene una presentación diferente al resto del mundo. A nivel internacional, los países observan que el cáncer de pulmón está dentro de las primeras causas de incidencia y de mortalidad por los diferentes tipos de cáncer. En nuestro país, desde el año 2009, la incidencia de cáncer de pulmón ha ido en disminución. Sin embargo, la mortalidad se encuentra en aumento. Las personas entre los 60 y 70 años continúan siendo las que con mayor frecuencia reciben un diagnóstico de cáncer de pulmón, con una mayor incidencia en hombres. Por otro lado, alertan a la población porque en muchas ocasiones el diagnóstico es tardío, lo que complica la sobrevida de pacientes. Los principales factores de riesgo prevenibles en el cáncer de pulmón es el uso del tabaco. Para la institución es sumamente importante que los pacientes que son consumidores de tabaco se acerquen a las clínicas de cesación. La Caja Costarricense de Seguro Social cuenta con 41 clínicas de cesación de fumado en los diferentes hospitales o áreas de salud que ayudan a las personas que consumen tabaco en cualquiera de sus presentaciones a controlar y cesar el consumo del mismo. Entre los síntomas más frecuentes mencionaron la tos persistente, la dificultad respiratoria, la pérdida de peso y la fatiga. En temas del mundo, cancelan ese gran despliegue de casi 1.500 soldados que estaban esperando en Alaska para ser enviados a Minnesota, Estados Unidos, según Noticias Univisión. Esa decisión ocurre luego de que el presidente Trump habló de una desescalada en las tensiones en Minneapolis. Los efectivos que esperaban ser enviados a Minnesota para reforzar la seguridad permanecerán en sus bases tras el cambio de postura por parte del presidente Trump. Un pescador muere
muere al ser impactado por un rayo, esto en USA. Hernán Barrantes nos tiene todo el detalle. Hernán, adelante. Melissa, información que ha sido confirmada tanto por el organismo de investigación judicial como por parte de la Cruz Roja Costarricense. A eso de las 7 de la noche del día de ayer se dio la situación donde varias personas se encontraban pescando en botes en alta mar en el sector de Sierpe de Osa, cuando la tormenta generó caída de rayos. Uno de estos impactó a uno de estos botes y lamentablemente uno de sus tripulantes resultó herido. Él fue trasladado hasta la costa por los pescadores y al momento de ser abordado por personeros de la Cruz Roja Costarricense, lamentablemente estaba ya sin vida. Este sería el segundo fallecimiento por fenómenos atmosféricos que se dan en los últimos días, que han estado afectando al país, sobre todo por la influencia de lo que fue el empuje frío número 13 de la temporada. Y pues lamentable este hecho, y como les indicamos, se da en alta mar, cuando esta persona estaba en su bote realizando estas labores de pesca, cuando se cae la tormenta eléctrica y uno de estos rayos impacta directamente en la embarcación y le causa lesiones tan graves que lamentablemente pues le generan la muerte, pese al esfuerzo de otros pescadores que estaban cerca, quienes lo auxiliaron y lo trasladaron hasta la costa. Sin embargo, al momento de ser abordado, estaba ya sin vida. Recordemos que pues no es la primera vez que personas fallecen lamentablemente por causa de caída de rayos. Ya lo hemos visto en plantaciones piñeras y en otro tipo de zonas donde es frecuente la tormenta eléctrica y lamentablemente son impactadas de manera directa o indirecta. Así que pendientes de más detalles que puedan brindar las autoridades sobre este lamentable caso. También tenemos que hablarles de otro hecho muy lamentable que se ha presentado en los barrios del sur de la capital, y en este caso el protagonista es un niñito de tan solo 2 años de edad. El menor fue ubicado por oficiales del Grupo Operacional GAO de la Fuerza Pública cuando estaban realizando diferentes recorridos en la zona debido a los hechos de violencia que se han estado presentando en los barrios del sur, sobre todo en las inmediaciones de Sagrada Familia y San Sebastián y Paso Ancho, cuando observaron al pequeño. Tras prestar y esperar varios minutos a que se presentara algún adulto que estuviera a su cuidado, pues esto no ocurrió, y es por esto que ellos tomaron la decisión de tomar en custodia al pequeño y recorrer todo lo que fue Sagrada Familia, calle por calle, casa por casa, buscando a los padres de este menor. Sin embargo, no lograron ubicarlos, y es por esto que en horas de la tarde, noche, el pequeño fue entregado a custodia del Patronato Nacional de la Infancia, y de inmediato pues se inicia el proceso para tratar de ubicar a los padres y también pues empezar un proceso contra ellos por abandono de incapaz. Incluso podrían enfrentar un proceso judicial por esta causa, y afortunadamente el pequeño está bien de salud. Eso sí, al momento de ser ubicado por los oficiales, solo vestía pues un pañal y caminaba, tenía varios minutos de estar caminando, según el reporte que han dado las autoridades del Grupo Operacional GAO de la Fuerza Pública. Estos oficiales que afortunadamente tuvieron el buen tino de detectar que el niño estaba solo y de empezar de inmediato a tratar de dar con sus padres, que no dio resultado. Se pide colaboración a la ciudadanía para tratar de ubicar a la familia que sería el responsable o lo que serían los padres de este pequeño, para tratar de ubicarlos y poderlos someterlos al proceso que corresponde, debido a este descuido que pudo haber generado incluso que el niño se viera involucrado en algún tipo de accidente de tránsito, también que fuera raptado incluso, y pues hasta haberse involucrado como una víctima colateral en caso de que se presentara un hecho de violencia en la zona. Lamentablemente tenemos que seguir con información sobre niños que se han visto expuestos a temas de violencia, abandono y demás. En este caso es un pequeño de tan solo 5 meses de edad que falleció tras ser víctima de una golpiza, según el reporte de las autoridades policiales de manera preliminar, esto en Aguas Claras, Yupala. La emergencia fue alertada vía 911 y al momento de ser abordado el pequeño por personeros de la Cruz Roja Costarricense y de la Fuerza Pública, ya estaba sin vida. Se presume que sería la madre la responsable de cometer este homicidio. Es una adolescente de tan solo 16 años de edad, quien
tiempo atrás o semanas atrás había sido echada de su casa por parte de su progenitora debido a que estaban teniendo serios problemas debido a la condición que estaba presentando esta madre, esta joven adolescente, y que pues ahora la tiene involucrada en este caso donde lamentablemente la víctima es un bebito de tan solo 5 meses. Fue a las 9:45 de la mañana cuando ingresó una llamada al servicio de emergencias 911 que alertaba sobre un bebé que no respiraba. A la llegada de los socorristas confirmaron que el recién nacido estaba sin signos vitales y golpes en varias partes del cuerpo, por lo que alertaron de inmediato a la policía, porque podría tratarse de un infanticidio. Un menor de aproximadamente 5 meses fue declarado sin signos vitales, esto en la comunidad del Gavilán, Upala, provincia de Alajuela, con múltiples traumas físicos. Además, en el sitio se valora una mujer de aproximadamente 16 años con una crisis de ansiedad, por lo cual no requirió ser trasladada a ningún centro médico. El hecho se dio en la comunidad de Gavilán de Dos Ríos, en Upala. La versión de la madre del niño es que ingresaron 2 sujetos en motocicleta encapuchados y golpearon al bebé, pero vecinos en el sitio descartaron esa versión, ya que solo observaron a un repartidor de leche que llegó 2 horas antes del incidente. Y ya llegó ella y me dijo que había pasado una desgracia. Entonces le dije yo, ¿qué fue? Me dijo, Santi, no respira. Entonces corrí, me devolví, agarré la llave, abrí el portón, salí corriendo, llegué a la puerta de la casa, no entré, me quedé en la puerta y ya vi el niño fallecido. Y acomodadito en una cobijita y en el piso. Y ya vi todo abortado ahí en la casa. Pero de ese suceso para acá, yo no vi que llegó nadie más. Cuando se dio el lamentable hecho, la suegra de la jovencita andaba en Upala, mientras que el suegro y el compañero de ella y padre del niño, un menor de tan solo 15 años, andaban trabajando en el campo. El caso ahora quedó en manos de agentes judiciales, quienes deberán determinar las causas de la muerte del bebé. Qué triste, de verdad, que estas sean las noticias. Hernán, impresionada también con el caso del bebé, el niñito de solo 2 años en Sagrada Familia. ¿Con quién está él ahora? Y esto, entiendo, fue ayer, Hernán. Todavía no aparece ninguna mamá o ningún papá diciendo, no encuentro a mi hijo. Así es, Melissa, eso se dio en horas de la tarde del día de ayer en Sagrada Familia, allá en San José, donde, como les indicaba, efectivamente los oficiales observan al niño caminando por la acera solo, vistiendo solo el pañalito. Se presume que sería de alguna vivienda cercana, sin embargo, recorrieron toda la localidad de Sagrada Familia y alrededores tratando de ubicar a los padres de este pequeño y no fue posible. Afortunadamente el niño está bien, él permanece a esta hora bajo custodia del PANI. Todavía hasta esta hora no se ha confirmado que se haya logrado ubicar o que algún padre o alguna madre se haya hecho presente a la fuerza pública o al Patronato Nacional de la Infancia o algún tipo de autoridad a solicitar ayuda para ubicar al pequeño, pues no lo han reportado como desaparecido y esto es lo que tiene más preocupadas a las autoridades. No descartan que el pequeño tuviera varias horas de andar recorriendo las calles de Sagrada Familia, por lo que desconocen si sería de alguna otra comunidad cercana, por ejemplo Los Atillos que están cerca, María Reina, la 25 de Julio, o también lo que es hacia el sector de Paso Ancho o San Sebastián, que están muy cerca de allí. Así que también llama la atención de que ninguna persona pues haya notado que el niño estaba sin ninguna compañía de algún adulto o algún hermano, alguna pariente cercano que lo estuviera cuidando. Esto es lo que más preocupa y que pues por fortuna el pequeño se encuentra bien y no presenta ningún tipo de complicaciones en su salud, pero que sí es lamentable este hecho y se está a la espera de que las autoridades logren dar con los padres de este pequeñín. ¿En manos de quién están nuestros niños? Hernán, bueno, en otras informaciones, durante las últimas horas, las autoridades atendieron también el hallazgo de 4 cuerpos en diversos sitios del país, uno de ellos incluso dentro de una bolsa plástica en Guanacaste, Hernán.
Así es, Melissa, es una situación bastante lamentable que se presentó el día de ayer, donde fueron múltiples los reportes de hallazgo de cuerpos por parte de las autoridades del organismo de investigación judicial, y en este caso, pues llama la atención que son 2 casos los que se dan en el cantón de Santa Cruz, en Guanacaste. Este que usted menciona es tal vez el más macabro, ya que se trata de una osamenta. Prácticamente son solo los huesos lo que ubicaron y estaban al fondo en una pequeña quebrada, y una persona que se acercó a buscar escombros y basura fue la que lo ubicó, observó la bolsa ya rota, observó alguna cosa que pareció ser un hueso. Es por esto que llama a las autoridades y se confirma de que efectivamente eran restos humanos. De momento se desconoce si es un hombre o una mujer, qué edad podría tener y la posible causa de muerte, aunque se presume que es un homicidio, ya que el cuerpo estaba dentro de una bolsa plástica, está atada con algunas cuerdas, y esto lo que genera pues que se esté manejando como un posible homicidio. Sin embargo, de momento se desconoce de quién podría tratarse. Es importante mencionar que será mediante las pruebas forenses que se le van a realizar a los restos que se podrá determinar edad, sexo y también lo que podría ser la causa de muerte, que es lo principal que deben esclarecer las autoridades, y sobre todo tratar de identificar a la víctima. También las autoridades estuvieron realizando una serie de acciones policiales en diferentes puntos del país. Uno de ellos se dio mediante 2 allanamientos que realizaron los agentes del OIJ, uno de ellos en el barrio Las Brisas en Tilarán y otro en el barrio Las Cañas en Caña Centro en Guanacaste, como parte de una investigación por venta de drogas. Allí se pretendía la detención de 2 sujetos, sin embargo solo uno de ellos fue detenido, un sujeto de apellido Madrigal Rosales, de 32 años de edad, quien ya está bajo custodia del Ministerio Público. Ellos están vinculados con la venta de estupefacientes en estas 2 localidades y formarían parte de una organización que mantiene el dominio del territorio en esta zona. Durante los allanamientos se logró el decomiso importante de drogas, también de dinero, incluso un arma de fuego, y todo esto está presentado ya al Ministerio Público, mientras se trata de dar con el segundo sospechoso que no fue ubicado al momento de allanar su casa. Hernán, muchísimas gracias por toda la información. Tema importante esta mañana: la inspección judicial solicitó 3 meses más de suspensión para Randall Zúñiga con el fin de continuar con la investigación que se sigue en su contra. ¿Qué más se sabe sobre esto? Jesús, adelante. Roberto, una suspensión que se aplicaría a partir del 19 de febrero. Recordemos que la que él mantiene actualmente vencería el 18 de febrero y que parte de lo que ha indicado ese comunicado, ese documento de 23 páginas que señala que a partir del día siguiente que se mantiene pues la suspensión actual, comience esta nueva suspensión de 3 meses. Es lo que ha solicitado la inspección judicial. 3 meses más con goce de salario para Randall Zúñiga en su puesto como director del organismo de investigación judicial, de cara a las denuncias que ha presentado por presuntos delitos que se incluyen en este documento. 3 delitos, entre estos los que señalan directamente como abuso de autoridad, violación de datos personales y divulgación de secretos sería lo que se está investigando. Sin embargo, para poder manejar más a profundidad esta investigación, lo que ha generado esta inspección judicial es solicitar 3 meses más, y dentro de esos 3 meses poder ampliar más detalles de lo que habrían indicado estas mujeres el pasado mes de octubre. Justo el 24 de octubre se da la primer denuncia en el sector de corredores, una mujer que relata sobre el presunto delito de violación. Justo el lunes 27 de febrero se da la segunda denuncia contra Randall Zúñiga, donde se genera en la recepción de documentos ubicada en los tribunales de Cartago y que fue remitida directamente a la unidad de género local. La tercera se recibe el martes 28 de febrero en el segundo circuito judicial de San José y se remitió para el trámite a la Fiscalía Adjunta de Género. Estas 3 denuncias provocaron que se desplegaran 2 allanamientos el 31 de octubre del 2025. Uno en su casa de habitación
ubicada en el sector de La Uruca, y otro en la oficina del director Randall Zúñiga, acá en el OIJ. Eso se estuvo llevando a cabo durante varios días, varias denuncias que salían a la luz luego de que esta mujer en corredores pues generara esa alerta a las autoridades judiciales. Parte de esto ha generado también que ahora para el proceso de investigación se esté solicitando 3 meses más de suspensión con goce de salario para Randall Zúñiga. Las 4 mujeres que denunciaron al director suspendido del OIJ rindieron testimonio ante la inspección judicial. Con ello, y con el expediente que se tramita en la Fiscalía de Género por delitos sexuales, finalizaron la investigación preliminar y abrieron un proceso administrativo disciplinario contra Randall Zúñiga por sospechas de contravenir los siguientes artículos, atenientes a la violación a los deberes propios de sigilo, confidencialidad, reserva y privacidad e incorrecciones en su vida privada que afectan la imagen del Poder Judicial. Es la posibilidad y la probabilidad, de acuerdo a los elementos que se encuentran en el expediente, de que se haya filtrado información que en forma indebida, nada más y nada menos que el jerarca del organismo de investigación judicial pudo eventualmente haberle referido no a una ni a 2 personas, al menos a 4 personas, información sensible, delicadísima, sobre aspectos que se estaban presentando en el ámbito nacional. Según las declaraciones de las denunciantes, el director suspendido realizó comentarios despectivos de 2 víctimas de femicidio, Kimberly Araya y Julieta Fernández. Les mostró imágenes de los restos de Nadia Peraza y brindó detalles de la desaparición de la bebé Keibril García en Cervantes de Alvarado, en Cartago. Además, habría brindado datos y mostrado material del doble homicidio ocurrido en el sótano de un bar de Heredia, otro en Corredores, un homicidio en Tirraces de Curridabat y el de Rashab García y Nelson Pavón en Orotina. Por último, el expediente indica que a las mujeres les habría revelado información de allanamientos en Guapiles de Pocosí, Limón y el operativo realizado por el caso Barrenador, en el que detuvieron a la expresidenta de la Caja Costarricense del Seguro Social, Marta Esquivel. Se daría una destitución si se llega a determinar por la inspección judicial que efectivamente existe mérito para elevar los autos con toda la prueba y hacer una solicitud formal, una recomendación al órgano decisor de un eventual despido, entre otras. Pero este despido no solo iría aparejado en el despido en sí mismo, sino también en una inhabilitación de 6 hasta 2 años para que la persona ejerza cargos públicos. Los abogados de las denunciantes recalcan que en la investigación que se sigue a nivel penal ya ordenaron la apertura del celular de Zúñiga. Bueno, y ahora habrá que esperar que se pueda dar ya la suspensión, que se apruebe esa suspensión que ha solicitado Inspección Judicial, amparada bajo esa ley orgánica del Poder Judicial que faculta a este tribunal a separar a una persona previamente por 3 meses cuando existan fundamentos, razones para sospechar que si continúa en el desempeño de su puesto podría obstaculizar o generar alguna distorsión de esta investigación que se sigue contra Randall Zúñiga. Bien, Jesús, muchísimas gracias. Y un motociclista resultó herido la mañana de este miércoles tras sufrir un extraño accidente de tránsito. Esto fue en Aguasarcas de San Carlos. Y bueno, ¿qué fue lo que pasó aquí? Chocó contra un zopilote. Esto ocurrió sobre la ruta 140, muy cerca del puente sobre el río Aguasarcas, cuando el conductor de la moto pegó, como decíamos, contra el pájaro. Producto del impacto, bueno, como vemos, el motociclista perdió el control, incluso cae del vehículo. Esto también es un milagro porque pudo haber terminado diferente esta historia. Vean cómo incluso al perder el control invade el carril contrario y bueno, por fortuna no pasó a más. La Cruz Roja Costarricense recibe la alerta de una colisión que se presenta esto propiamente en el sector de Aguasarcas, Cantón de San Carlos. Acá se reporta la colisión de una motocicleta con un vehículo liviano. La Cruz Roja envía una ambulancia de soporte básico al lugar. Una vez en sitio logramos confirmar que únicamente hay un paciente lesionado y es trasladado en una condición urgente a la clínica local en Aguasarcas.
Y en un par de semanas, el exmagistrado Celso Gamboa podría salir de nuestro país en un avión de los Estados Unidos para enfrentar la justicia de ese país. En cuestión de semanas, el exmagistrado Celso Gamboa podría viajar a Dallas, Texas, Estados Unidos, para enfrentar la justicia del juzgado del Distrito Este. Para su traslado, las autoridades de la Agencia Antidrogas, DEA, traerían un avión especial a suelo nacional. Muy posiblemente venga un avión dedicado a eso. Yo he tenido conversaciones ya con la DEA, con el jefe de la DEA, y él, por lo menos de lo que me ha manifestado, ellos pondrían el avión y harían el traslado, ellos mismos. Lo que resta, según la sentencia de los jueces de apelación, es que los Estados Unidos envíen un compromiso de que la sentencia, si es encontrado culpable, sea de hasta 50 años de prisión. Nuestra legislación solo permite que se le imponga a una persona una pena máxima de 50 años, y eso es lo que le están solicitando al gobierno de los Estados Unidos, que ellos asuman ese compromiso y que no impongan una pena superior a 50 años a estas dos personas. Por otro lado, la incógnita que se mantiene es si el contenido de su teléfono celular podría utilizarse como prueba en su contra, pues la sentencia determinó que el decomiso se realizó de manera ilegal, al dárselo a agentes de la DEA en vez de mantenerlo en resguardo por parte del Tribunal Penal de San José. Por lo menos en nuestro sistema sería una prueba nula, porque hubo evidentemente defectos en la entrega del teléfono, y eso provoca que entonces no se pudiera en Costa Rica utilizar lo que se derive, lo que se encuentre en ese teléfono. Pero, dice el Tribunal de Apelaciones, nosotros encontramos aquí una nulidad, una irregularidad, pero esto tendrá que ser analizado por los Estados Unidos al momento de juzgar a don Celso y a don Edwin. Antes de partir al norte de América, Gamboa podría tener una audiencia de despedida con sus familiares y sus hijos. Por realizar supuestas amenazas contra la presidenta electa Laura Fernández, una joven de 26 años fue detenida en Cartago. La joven habría hecho dichas amenazas en redes sociales. Este fue el momento en que agentes del organismo de investigación judicial lograron la detención de la joven de 26 años y de apellido Barahona en el Guarco de Cartago. Aparentes publicaciones en sus redes sociales con amenazas contra la dignidad de la presidenta electa Laura Fernández serían el motivo de su detención. Sí, efectivamente, la tramitología de este caso, como ocurre habitualmente, se trata de hacer con la mayor premura, siempre pensando en el tema de la recolección de pruebas, pues para presentar un caso sólido al Ministerio Público para que ellos realicen lo correspondiente. Dichos videos habrían sido colocados en sus redes sociales y quedaron ahora en manos de la Policía Judicial. Se va a exponer a lo que dispone nuestro Código Penal, que son penas que van a oscilar desde los 6 meses hasta los 3 años de prisión. ¿De qué depende? Depende del grado de ofensa, del grado de amenaza y el grado de probabilidad de que aquella amenaza la pueda convertir en un hecho. En menos de un mes, este es el segundo ataque en contra de un funcionario cercano a la presidencia. Por supuestas amenazas de muerte, el pasado 13 de enero se presentó una denuncia en contra de una mujer de apellido Chinchilla. Ella sería la supuesta responsable de amenazar al presidente de la República, Rodrigo Chávez. Lo que es clave de que las personas que tienen puestos políticos comprendan el impacto que pueden tener en la convivencia de un país a través de los discursos que realizan. Lo ideal es que las formas de comunicarse sean que procuren consensos, que procuren diálogos, que sean diálogos respetuosos además. De momento, la joven fue presentada ante el Ministerio Público para conocer si se tendrá alguna medida cautelar en su contra. ¿De qué va a depender? De la gravedad de las amenazas, de la posibilidad inminente y real de que usted pueda pasar de una amenaza a un hecho, o de que usted con ese discurso esté motivando a otras personas a generar tal nivel de odio que se animen realmente de pasar de las palabras a los hechos. La investigación quedará en manos de la Fiscalía de Cartago. Y para que tenga cuidado, 3 parques del país figuran entre los principales escenarios en donde los estafadores citan a sus víctimas prometiéndoles falsos puestos de trabajo.
Una cita que parecía prometedora para conseguir trabajo puede convertirse en el inicio de una verdadera pesadilla. Lo que comienza con una oferta atractiva en redes sociales termina para muchas personas en un fraude que se concreta cara a cara. Las investigaciones actuales indican que el engaño inicia en plataformas digitales, con promesas de empleos de medio tiempo, rápidos y bien remunerados. Pero para poder entonces iniciar con el trabajo tienen que hacer un depósito para los implementos del trabajo, ya sean zapatos, uniforme, carnet y demás. La persona entonces, creyendo o pues inducida en error de que va a encontrar este trabajo, hace el depósito. La mayoría de veces lo que le piden es el dinero que tenga. Tengo ofendidos que solo depositan 2.000 colones, otros solo 5.000, otros 1.500, pero después le deposito lo demás. Y de manera posterior, por chat le dicen, bueno, recuerda, usted nos tenía que pasar algo más o necesitamos más dinero para los uniformes. La persona vuelve a hacer una transferencia y entonces después de eso, una vez que tenían que presentarse al trabajo, a este lugar donde era el trabajo, llegan y no existe esta oficina, no existe este lugar. Actualmente hay 3 parques del país que figuran entre los principales escenarios donde se ejecutan estas estafas laborales. Veamos. Según las autoridades, el Parque Central, el de la Merced y el Parque de Alajuelita son los escenarios de las recientes denuncias. Hasta ahí llegan las víctimas, citadas por supuestos empleadores que buscan generar confianza y dar apariencia de legalidad. La mayoría de veces no te van a citar en un parque, por ejemplo en la Merced, en el Parque de Alajuelita, en el Parque Central, para ofrecerte un trabajo, sino que la mayoría de veces una empresa contrata o subarrienda a una empresa privada para que les ofrezca servicios de misceláneos. Y muy también probablemente la misma empresa no les va a solicitar dinero para poder comprar uniformes, ¿verdad? Por otro lado, los jóvenes, madres, jefas de hogar y personas adultas mayores están entre los más afectados por estos timos. De esta necesidad de los ofendidos de tener un trabajito honrado y de poder llevar el sustento a sus familias, es que se aprovechan estas personas o estos estafadores para poderlos inducir a error y quitarles el poco dinero que tienen. El Poder Judicial investiga al menos 10 casos en San José relacionados con el timo del falso empleador. Sin embargo, las autoridades advierten que la cifra podría ser mayor, ya que muchas víctimas no denuncian por vergüenza o desconocimiento. Estos delitos incluso ocurren en todo el mundo, siendo Japón uno de los países con más casos. Y la futura presidenta de Costa Rica se comprometió en finalizar la nueva cárcel y mandar un proyecto importante o un paquete de proyectos para poner mano dura contra el crimen organizado. El Centro de Alta Contención del Crimen Organizado, CACO en sus siglas, va a ser parte fundamental de la futura administración Fernández Delgado, un proyecto inspirado en el modelo del CECOT en El Salvador, puesto en marcha por el presidente Nayib Bukele, con quien Costa Rica ha tenido cercanía. Estoy altamente comprometida con que la cárcel de máxima seguridad sea una realidad en Costa Rica. Hay que cortar la conexión del crimen organizado que está descontando prisión con el mundo exterior. No se vale que el pueblo de Costa Rica le dé techo, comida y protección a criminales que están presos y que desde la cárcel siguen operando bandas y haciéndole daño al pueblo de Costa Rica. Esa cárcel tiene que ser una realidad. Fernández destacó el trabajo de la policía, a quienes los tildó de héroes, y señaló la necesidad de fortalecer el Código Penal. Me interesa muchísimo una agenda parlamentaria de proyectos para poner mano dura en el Código Penal, en el Código Procesal Penal Juvenil, también en todo lo que tiene que ver con las ejecuciones condicionadas de la pena y muchos otros temas más. La seguridad fue uno de los temas principales que giró en torno a la campaña electoral debido a la alta cantidad de homicidios. Y bueno, atención conductores, porque hoy jueves amanecieron los combustibles más baratos tras un rebajo aplicado debido a la variación del precio del mercado internacional. ¿Pero cuánto? Vamos de inmediato a esta gráfica con el detalle de esa información. Según el tipo de combustible, la regular en 591 colones. Tuvo una disminución de 18 colones. La super, ahí lo tiene, 626. Una disminución de 10 colones. Y diésel fue el tipo de combustible que experimentó la mayor rebaja con 29 colones.
Y continuamos con más porque el oleaje en el Caribe ha provocado varios daños en las playas. Manzanillo y Puerto Viejo están siendo comidas prácticamente por el mar. La fuerza arrastra palmeras y hasta bancas de cemento. Jesús Chacón nos amplía. Jesús. Así es, una situación que ha provocado debido a los efectos de los fenómenos tanto de los empujes fríos como también del oleaje fuerte que se ha dado más que todo en el Caribe. Inclusive a lo que relatan algunos turistas y también vecinos de las zonas, específicamente este momento, si usted viaja al Caribe, alguna de estas playas, Puerto Viejo, Manzanillo, prácticamente no va a encontrar dónde estacionar algún punto para poderse quedar disfrutando de la playa. Prácticamente quedará en la pura calle donde está reventando el mar. Esto debido a que se ha estado hablando sobre, inclusive con el empuje frío número 13 que circuló sobre el país, olas de hasta 4 metros de altura. Para este fin de semana hacen la alerta porque con este empuje frío que se mantiene sobre el territorio nacional, el número 14, pues estaría generando también olas de hasta 3, inclusive en casos se podrían dar de hasta 4 metros de altura, lo que ha estado haciendo un efecto de erosión sobre estas playas caribeñas. Inclusive las imágenes muestran mucho del deterioro que ya sufren estas playas, la erosión que mantienen, así como los daños que se han estado presentando tanto en Manzanillo como en Puerto Viejo. Palmeras que han sido arrastradas, bancas de cemento también han sido arrastradas por las fuertes olas y que inclusive algunos vecinos y conductores señalan que la quebrada Honda Brit estará también sufriendo alguna erosión y que podría lavar un poco el terreno y provocar que colapse este puente que se ubica en esta quebrada. Aparte también de lo que se ha estado informando por parte de quienes viven en la zona es que en los meses de mayo y de junio es cuando más se presenta este fenómeno. Sin embargo, la fortaleza que ha mantenido estos empujes fríos de los últimos días ha provocado que se logre generar ese efecto durante este mes de febrero, que erosione de una manera bastante grande estas playas en Limón y que se logre pues también generar ese efecto visual de que prácticamente Limón, si usted visita ahorita, no encontraría playa, porque el mar por el fuerte oleaje y también por la marea alta está reventando cerca de la carretera, y esto es lo que también origina diferentes situaciones que se han estado dando en esta provincia caribeña. Inclusive la Municipalidad de Talamanca ha hecho una alerta a las personas que visitan estas playas para mantener mucha precaución, debido a que también el OSIMAR de la Universidad de Costa Rica ha indicado que se podrían dar mareas muy altas y que podría generar inclusive esas corrientes de resaca que en muchas ocasiones provoca lamentables fallecimientos acuáticos debido a este fenómeno que se ha estado presentando por esa velocidad de los vientos que en Limón se estiman entre unos 50 a 60 kilómetros por hora, y que sería lo que estaría provocando este fenómeno de que se erosione y que también el mar ingrese mucho más de lo que normalmente ingresa y esté generando daños que ya se logran notar en algunas de estas playas del Caribe. Pero escuchemos lo que han indicado algunos de los vecinos de estas zonas con respecto a que inclusive pescadores de la zona tienen días de no poder salir a pescar, de no poder llevar el sustento a sus familias debido a que el fuerte oleaje y también los fuertes vientos ponen en peligro las embarcaciones, por lo que han estado sin poder trabajar. Esta marejada está causando de que gran parte de la playa se haya perdido y se la está comiendo cada cierto tiempo, está perdiendo el Caribe está perdiendo costa. Principalmente en las playas de Manzanillo, Punta Uva y ahorita en Puerto Viejo, aquí en el sector de Playa Negra se puede ver la cantidad de playa que se ha comido, donde ya prácticamente está llegando a la carretera, y como podemos ver en las tomas que se están haciendo, hay una parte de la casetilla de infraestructura que ya se ha ido. Nosotros que salimos a pescar ya tenemos una semana que no podemos salir al agua. Y tenemos trampas ahí, bueno, los que llaman nazas, que las utilizamos para pesca de langostas. Y bueno, ya tenemos 7, 8 días que no las podemos ir a ver, y por lo menos todavía nos queda como unos 4 o 5 días de mar alto. Entonces va a ser muy difícil estos días poder salir a revisarlas, a ver si tienen pescado o langosta. Ahorita, mejor dicho, no tenemos playa. Ahorita, digamos, el oleaje está dentro del cocal, entonces es muy difícil, digamos, hasta para los turistas que vienen a visitar nuestras playas.
fenómeno que se ha notado más conforme avanza esta semana y es esa erosión en las playas caribeñas. El temor de algunos vecinos y locales comerciales cercanos a Manzanillo y Puerto Viejo, pues es ese temor de que el mar salga y genere daños hacia estas estructuras. Sin embargo, el OSIMAR manifiesta que se mantendrán pues vigilantes de cómo se pueda dar este aumento en las mareas y también el mar, que se encuentra muy picado, por lo que realizan la alerta y la recomendación a los bañistas, turistas que vayan a viajar a este lugar, pues que mantengan mucha precaución, que revise bien en el lugar que va a ingresar para evitar esas mareas altas y también la resaca que puede presentar estos mares caribeños. Es un oleaje alto que rondará entre los 2 y 2.9 metros, con máximas que pueden superar los 3 metros. Este oleaje rompe con fuerza en la playa, genera mucha energía y nuevamente se van a presentar procesos erosivos. También precaución a las embarcaciones pequeñas y medianas en la salida de ríos, esteros o desde la misma playa. Afectaciones a los principales puertos se pueden dar por el atraque de buques y las condiciones de oleaje que se presentan. Igualmente se puede generar, hay altas probabilidades de generación de corrientes de resaca a lo largo y ancho de las playas del litoral caribeño, debido a la relación con el oleaje alto y sus periodos que rondan entre los 8 y 9 segundos. Sin duda, un fenómeno que se estará pues dando seguimiento y se estará estudiando por parte de los expertos para poder determinar también los daños que va a dejar luego de que estos empujes fríos dejen de afectar esta zona del Caribe, y que hay que medir cuánta erosión habría generado sobre estas playas caribeñas, además de la afectación hacia las palmeras e inclusive algunas bancas de cemento que se mantienen en este lugar y que era un espacio donde las personas normalmente visitaban para quedarse y disfrutar de las playas del Caribe, pero que sin embargo será durante los próximos días, cuando salga el empuje frío número 14 del país, que se pueda determinar los daños directamente, más que todo en erosión, que se daría en la playa de Manzanillo y también de Puerto Viejo. Hablamos de la Caja Costarricense de Seguro Social, que adjudicó 355 millones de dólares que fueron utilizados para diferentes proyectos de la institución durante 2025. Los dineros otorgados se utilizaron para medicinas, infraestructura, equipo médico y estrategias de vacunación en nuestro país. El 85% de los procedimientos tramitados para mejorar la atención hospitalaria fueron adjudicados en los plazos correspondientes. Y parece que los contribuyentes tienen muchas dudas de cara al cierre fiscal que se tiene que realizar en el próximo mes de marzo. Bueno, ante esto el Ministerio de Hacienda está realizando charlas virtuales para que los contribuyentes puedan aclarar las dudas correspondientes. En el Facebook del Ministerio de Hacienda usted puede revisar cuándo serán estas reuniones virtuales sobre el impuesto de las utilidades. El Ministerio de Salud contabilizó 600 casos por la enfermedad tipo influenza en los primeros 31 días del año. El virus está en número 1 circulando en el país, seguido del rinovirus y también de la COVID-19. La influenza causa un tipo de quiebrahuesos, como le llaman popularmente, y en personas con factores de riesgo puede complicar su condición de salud. Que son los chiquitos, adultos mayores, que ahora que entran a las clases, si no pasa esto, va a ser algo fatal totalmente. Bueno, hay que cuidarse también de una gripe. ¿Cómo le ha ido usted con el tema de los virus, el tema de la gripe? ¿Se ha resfriado? Bueno, gracias a Dios soy muy sano, pero sí, supuestamente dicen que está pegando un virus muy fuerte. Los hospitales no hay que visitarlos para nada ahorita porque están saturados, y eso es algo que hay que cuidar la salud totalmente. Cada 30 minutos se reportan al menos 8 accidentes laborales al INS. En lo que va del 2025, la aseguradora ha recibido 139,000 avisos, principalmente en administración pública, comercio y agricultura. La mayoría de los casos corresponde a hombres y se concentra en San José y Alajuela. Casi 8 de cada 10 reportes se tramitan de forma digital. De esto, cerca del 80% fueron recibidos por medio del sistema RT Virtual, una herramienta que el INS ha dispuesto para que todos los patronos puedan realizar tanto el reporte de avisos de accidente como de planillas de una manera ágil, fácil y segura desde su centro de trabajo.
Esto da como resultado que en promedio cada 30 minutos al menos 8 avisos de accidente fueron recibidos por medio de esta plataforma. Adultos mayores, personas con discapacidad y familias cartaginesas podrían beneficiarse de nuevos proyectos de vivienda. El alcalde de Cartago se reunió con jerarcas del sector para destrabar un proyecto habitacional inclusivo. Además, impulsan nuevas opciones de vivienda para que más familias tengan acceso a un hogar digno. Sí, hemos conversado con la señora ministra, la viceministra y la presidenta ejecutiva del INBU alrededor de 3 puntos esenciales. Uno, un proyecto que hemos venido tratando de consolidar para personas con discapacidad y para adultos mayores, proyecto de vivienda. Creemos que estas son poblaciones que merecen un trato especial que se debe apoyar y para nosotros es de especial interés avanzar en esa dirección. Nos despedimos, pero nos vemos en unas horitas a las 11:53. Muchísimas gracias, que disfruten de Giros.